Bueno, bienvenidos a esta séptima sesión del Foro SET, Sostenibilidad, Educación y Tecnologías. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de todo lo que es la sostenibilidad, que es el consumo consciente y su relación con el estado de la sociedad, ¿verdad? Con el círculo social. Para ello, nos acompaña David Valladares. Permítanme presentarlo. Hola. Sí. David Valladares es psicoterapeuta de formación y activista por la sustentabilidad por convicción. Como psicoterapeuta, tiene su consulta privada y ha trabajado como consultor en empresas y equipos de fútbol profesional. Como activista, desarrolló el primer mercado alternativo en el noreste del país. Tiene actualmente un proyecto llamado Casa Verde, donde ha ido aprendiendo y experimentando con temas de bioconstrucción y permacultura. Y pues muchas gracias por aceptar estar aquí compartiendo con nosotros, David. Estamos emocionados y listos para tu presentación. Muy bien, la señal. Bueno, aparte de todo lo que dijiste, al parecer me estoy quedando medio ciego y sordo, pero eso ya es la edad, a todos nos pasará. Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación a este foro. Como decía en la presentación, soy psicoterapeuta de formación. Hace aproximadamente 10 años, por una cuestión de pues una crisis social que atravesó el estado o la ciudad de Tampico, tuve que cambiar mi residencia a la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde estoy actualmente. Y bueno, desde ahí me topé con la sustentabilidad como una posibilidad y la práctica de la sustentabilidad ha atrapado mi quehacer. Llevo 7 años trabajando en temas de sustentabilidad, como decía, en Casa Verde como un espacio de experimentación. Me ha permitido aprender muchas cosas. Desarrollamos en temas de comercio justo, de consumo consciente, el primer mercado alternativo de la zona noreste del país. Ecotianguis se llamaba. Fue una experiencia muy enriquecedora hasta aquí. Casa Verde es el desarrollo de esa primera experiencia y bueno, acá yo me he dado a la tarea de poner en práctica pues muchos de los conceptos relativos a la sustentabilidad. Y bueno, el tema que hoy quiero presentar es el tema de consumo consciente, pero sobre todo el tema de consumo consciente en el contexto actual, en un contexto de cambio de paradigma o de posibilidad de cambio de paradigma, en esta contingencia que a todos nos ha hecho reflexionar, nos ha puesto la posibilidad, como digo yo, en nuestras manos de realmente poder hacer un cambio de paradigma. Y bueno, entrando un poco al tema del consumo consciente, hay mucha información con relación al consumo consciente y en ese sentido creo que corremos el riesgo de que el tema de consumo consciente termine siendo un tema como el reciclaje, donde quizás las alternativas que se han explorado no terminan siendo una solución e incluso en algunos casos han dado resultados contrarios y se ha tenido que seguir construyendo el tema, por ejemplo, del reciclaje, aumentando Rs y cada vez tenemos más Rs porque es importante, digamos, ir ampliando el conocimiento, ¿no? El tema del consumo consciente creo que corre el mismo riesgo porque finalmente cuando oímos el título, seguimos poniendo al ser humano como, o definiéndolo y entendiéndolo como consumidor. Y justamente esta definición de ser humano como consumidor o como homo económico es la base del paradigma capitalista. Y entonces, bueno, evidentemente hay que seguir muchas de las, digamos, líneas de pensamiento que en este tema se han suscitado como pues un consumo quizás un poco más educado en términos de
ejercer el poder del consumidor para poder presionar a las empresas a llevar prácticas más justas con el medio ambiente, con la sociedad, que puedan ir desarrollando también otras formas de producción que sean más convenientes para todos. Pero finalmente, en ese sentido, no estamos planteando un cambio de paradigma real, ¿no? Entonces, yo quiero el día de hoy compartir como ciertas reflexiones en ese sentido que nos permitan entender todo el contexto en un ámbito un poco más grande, porque creo que si no hacemos este ejercicio, así como el Che Guevara se vuelve un ícono de la moda en estos tiempos, quizás este tema del consumo consciente puede empezar a ser otra forma de consumo nada más, pero que al final no frene los temas de fondo que son la primacía del ámbito económico sobre las otras en el quehacer humano. Y entonces, bueno, pues todo el esfuerzo termina siendo corto. Creo que esto es muy visible porque si hacemos como un recorrido del término sustentabilidad, que nace por ahí de los años 60, 70, en las primeras cumbres ambientales en Río de Janeiro y todo este contexto, el ser humano en ese punto se da cuenta, toma una conciencia de que bajo el paradigma actual era muy complicado o es muy complicado mantener el impacto negativo que ya se venía documentando sobre el medio ambiente. Primeramente, la sustentabilidad parte de la preocupación por el medio ambiente. En ese punto, cuando avanza las pláticas sobre sustentabilidad, se empiezan a adherir las otras esferas del humano como la económica y como la social. Y en ese punto por ahí hay una declaración, no me acuerdo si fue en los 80s o un poco más para acá, donde la UNESCO, la ONU a través de la UNESCO, declara que la sustentabilidad bajo el modelo económico actual es una utopía. Y entonces justamente en ese momento empiezan a cambiar la palabra sustentabilidad por sostenibilidad. La sostenibilidad es un ejercicio de sostener el modelo económico actual sin renunciar al eje fundamental económico. Y requiere, como su propio término lo implica, un esfuerzo de sostener. Implica un gran esfuerzo porque el ser humano tampoco estaba, y cuando hablo del ser humano hablo de los gobiernos en este punto, tampoco estaba dispuesto a dejar de perseguir la generación de riqueza. Entendemos progreso como generación de riqueza y creo que ahí es donde justamente está el meollo del asunto. Entonces, bueno, se adoptó la palabra sostenibilidad y en este punto creo que es la primera reflexión. Si realmente queremos ahora, en medio de una contingencia que nos obliga a cambios fundamentales, hacer ese cambio, tenemos que empezar a entender y a regresar al término sustentabilidad, que también como su propia raíz etimológica lo implica. La sustentabilidad es un término tomado de la aeronáutica y es este equilibrio energético que permite a un avión volar o a un albatros estar sin mínimo esfuerzo, aprovechando todas las corrientes térmicas, flotando durante horas en mar abierto para poder cazar su presa. Entonces la sustentabilidad implica por fuerza un modelo que sea mucho más comprensivo y mucho más adherido, alineado a los ciclos de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el acto de consumo evidentemente es un acto humano fundamental, pero no nada más es económico. Si pensamos, el ser humano consume muchas otras cosas, no nada más la cuestión de productos industrializados. Consumimos aire, consumimos energía, consumimos ideas, consumimos amor, consumimos nuestro estar en este plano de la existencia implica consumo.
Entonces, estamos como habituados a suponer que el consumo solamente es ese acto económico donde yo adquiero un producto y a través de este acto económico se sostiene un sistema, que es pues la definición del capitalismo. Pero como decía, más allá de platicar ahorita sobre hábitos de consumo, que por ahí hay mucha información, yo los invito a no abandonar después de estas reflexiones el poder de consumir en lo local sobre todo, porque hay que recordar que la economía local es la base del bienestar social y en ese sentido nuestro acto económico del consumo es una herramienta poderosa para poder hacer frente a muchas de las problemáticas ligadas al consumo industrializado, como son la concentración de riqueza, como son la explotación del ser humano. Como sabemos, en pleno siglo XXI, la esclavitud sigue siendo una realidad constante. Entonces, sí, si no podemos alejarnos del consumo industrializado, si todavía el consumo define gran parte de nuestro ser, bueno, por lo menos ejercer esta posibilidad de a través del consumo reorientar lo económico hacia esferas más favorables del quehacer humano. Pero cuando me propusieron el tema, yo me quedaba pensando cómo poder plantearlo y me di cuenta que uno de los principales consumos que hacemos el día de hoy, más allá casi de cualquier otra cosa, casi incluso a la par del respirar, es la información. Consumimos una gran cantidad de información al día de hoy. Con toda esta revolución tecnológica que a lo mejor los que tenemos mi edad nos tocó ese cambio de paradigma o de realidad. Cuando nace el Internet, yo me acuerdo estar en la universidad, tengo 48 años de edad, bueno, en unos días cumplo 48 años. Me tocó estando en la universidad, hace fácil 20 años, por ahí así, que ya finalmente el Internet en la casa empezaba a ser una realidad. Y la promesa en aquel momento era la información al alcance de la mano de todos nosotros. Y eso suponía un adelanto importante. La realidad hoy es que la mayor cantidad de información que el ser humano promedio consume es una información totalmente digerida, totalmente orientada finalmente, si no es al ámbito político o a la formación de opinión fácil en el ámbito político, está orientada nuevamente al consumo. Y finalmente creo que 20 años después nos damos cuenta que en términos de conocimiento la era digital no ha impactado en el grueso de la población. Creo que el principal problema con el que nos topamos en este momento es que la interrupción, esta gran masa de información lo que ha generado es una interrupción de una actitud crítica sobre la propia información. Cuando hablo de información digerida, el mejor ejemplo son los memes, que hoy en día todo mundo usa para posicionar una opinión que parecería sustentada y con la cual puede tener la ilusión de un debate con otros. Y entonces hay toda una serie de discusiones estériles en Internet, quizás en el contexto de México ahorita, con todo este cambio de gobierno, vemos los memes fifís, los chairos, y entonces es muy fácil poder aventar información que de pronto hasta incongruente queda y tener la ilusión de la información. Hay que recordar que para que la información se transforme en conocimiento requiere de un tiempo. Y este tiempo es el tiempo del análisis. Es decir, cuando nosotros leemos, por ejemplo, un libro, esta información no se convierte en conocimiento una vez que entra en nuestra esfera, en nuestra esfera intelectual. Hace falta un tiempo de análisis y quizás por ahí alguna vivencia, alguna experiencia que logre que esa información se traduzca en conocimiento. Hay un aprendizaje con H
en el ejercicio de Creo que la señal de David se perdió un poco. Esperemos un minutito a que se vuelva a conectar. Solo estamos esperando que David pueda volver a conectarse. Por mientras aprovecho el espacio para recordarles que todas las sesiones que hemos tenido y esta y también las que vamos a tener los próximos 2 días están siendo grabadas, por lo que si ustedes saben de alguien que quisiera haber asistido o haber visto estas transmisiones, o si ustedes mismos quieren volver a verlas, los van a poder encontrar en nuestra página de YouTube de Natural Sense. Les voy a compartir el enlace por el chat de esta transmisión. También aprovecho para comentarles que la persona que estaba programada para hablar después de David tuvo algunas dificultades, por lo que no nos podrán acompañar. Sin embargo, sí habrá un tema posterior a David. Se los presentaré yo. Es un poco de la información que me compartieron estas personas que iban a transmitir después de David, ¿verdad? Creo que todavía está teniendo dificultades. Un momentito. Sí, perfecto. Me está comentando que tuvo, sí, efectivamente problemas con su módem. Lo está reiniciando para poder continuar hablando. No sé si hayan tenido oportunidad de asistir a las sesiones anteriores. Al final de cada plática hay un espacio de diálogo donde los invitamos a compartir sus ideas o experiencias e incluso preguntas si es que las tienen, ¿verdad? David ya se conectó. Hola, David. Una disculpa, la tecnología, quién sabe qué onda la tecnología y yo no somos tan amigos al parecer. Regreso aquí a mi lugar. O alguien nos oye y no le gustó mucho lo que estábamos diciendo. No, sí, todos estábamos muy, muy entretenidos con tu plática. Yo decía, alguien fuera de esto. Bueno, muy bien. Okay. Continúo. Hablaba entonces de esta dificultad que enfrentamos en términos de la información que consumimos. Decía que me parece, salvo su mejor opinión, que es una gran parte del consumo que hacemos hoy en día es la información y que de alguna manera se interrumpe la actitud crítica con esta nueva era. Y también por otro lado, una de las problemáticas es que se polarizan de manera muy puntual las posiciones. Es bien fácil ver, hoy entras a Facebook, ves una nota y los comentarios de la nota
es la gente queriendo matar a la otra gente a veces, ¿no? Hay una violencia muy fuerte en relación a la información, al consumo de la misma y al debate de la misma. La información, si no se logra debatir, si no se logra compartir, no se construye ningún conocimiento. Y entonces una o la segunda pérdida importante en términos del consumo de información que hoy en día tenemos es la empatía. Tenemos que entender siempre que la verdad es un punto medio entre dos posiciones y hoy en día todo el mundo pretende imponer una posición y esto es favorecido por lo que ya decía anteriormente, que tenemos todo un sistema de información donde la mitad son fake news, pero son puestas ahí justamente parecería que son puestas ahí justamente para evitar como un debate constructivo, donde la empatía nos permita construir a cada uno de los que estamos como interlocutores, ir un paso más allá de lo que ya sabemos. Hoy en día queremos imponer lo que se sabe y entonces ahí creo que hay una gran pérdida en el conocimiento social. Entonces, bueno, acá cuando uno observa este fenómeno y en términos nuevamente de consumo, parecería que es el sistema el que consume seres humanos y no tanto ya los humanos como esos consumidores de cosas, ¿no? También hay un consumo de parte del sistema de los seres humanos. Claro, muy típico del capitalismo en términos de toda la explotación social que ha implicado toda esta persecución del progreso, donde el dinero se pone o la riqueza se pone como el principal objetivo y algo que sabemos es que el dinero no tiene ética. Por ahí, pues el Adam Smith, padre del capitalismo, si bien marca las bases para lo que hoy en día vivimos como sistema, hay un texto por ahí también poco leído de él donde habla sobre todas las dudas que él tenía justamente en términos de la ética del sistema. Por ahí se me olvidó el título, pero luego lo posteamos por aquí o lo compartimos. Entonces, bueno, con toda esta información tenemos que preguntarnos hacia dónde construir esta nueva normalidad, cómo vamos a realmente aprovechar este momento histórico para hacer un cambio importante y no nada más quedarnos con la mercadotecnia de la sustentabilidad, porque hay que decirlo, ¿no? También en este ámbito hay todo un mercado de por medio que empieza a crecer, ¿no? O sea, todo ese tema, por ejemplo, pensando en el consumo local, las granjas orgánicas que surgen ahí de los 70s, estaban pensando en economía local, justamente era uno de sus objetivos a perseguir, pero de pronto capitalismo de por medio, se dan cuenta que es una industria que vale billones de dólares y entonces entra toda una maquinaria donde gran parte de todos los productos que hoy en día podemos encontrar en los grandes mercados, que es donde consume el 90% de la gente, pues pertenecen a las grandes corporaciones. Y entonces este tema de una economía local más sustentable, más chiquita, pues fue arrasado. Lo mismo pasa de pronto con las energías limpias y incluso lo podemos ver ahorita cómo empieza a emerger una economía o un mercado en esta emergencia, ¿no? Todo el mundo está empezando a comercializar todas estas alternativas de consumo, de tapabocas, de gafas, de máscaras. Y yo no quiero decir que haya que dejar de estar alerta ante lo que es real, que es un virus que quizás sea un virus de muy poca mortalidad, pero que finalmente el manejo informático de esta misma situación creo que va generando por ahí un comportamiento también de mercado y poco crítico, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, creo yo que en esta pregunta de hacia dónde construir esta nueva normalidad, tenemos que entender que hasta el día de hoy
el progreso fue el eje a partir de la revolución industrial. El progreso es el eje que va dictando la evolución de los sistemas humanos. Se empieza a crecer la economía en relación a todo el avance tecnológico. Y bueno, pensando un poquito en el título de este foro, que ojalá se reproduzcan este tipo de foros, que los viralicemos, que podamos escuchar a otros. El tema habla de sostenibilidad, educación y tecnología. La educación es el tema fundamental, ¿no? Sin educación no vamos a poder hacer permear toda esta información, no vamos a poder generar, como decíamos, el pensamiento crítico necesario para poder establecer las bases de una nueva normalidad. Y creo yo también ahí que la tecnología es un tema muy importante, porque la tecnología ha estado al servicio de este progreso, que si bien es fascinante ver que el hombre llega a la luna y conquista el espacio, es muy contrastante perdón, me llegó un mensaje de WhatsApp, no lo puse en silencio, con toda la pobreza y toda la miseria que también están ahí, ¿no? O sea, la realidad humana está muy polarizada también en este sentido. Creo que la tecnología, el científico, tiene que estar como mucho más dispuesto a trabajar en términos de el ser humano. Trabajábamos en términos de generación de riqueza, creo que el nuevo paradigma tiene que estar relacionado al bienestar humano. Bienestar y riqueza lo entendemos, o mucha gente hoy lo entiende como sinónimo. Si gano bien, estoy bien. Si gano mal, estoy mal. Y eso no es correcto. Entonces, bueno, otra de las cosas que tenemos que empezar a pensar es la primacía de este ámbito económico. Hay modelos económicos que empiezan a surgir, se empiezan a adoptar. Por ahí empecé a leer un artículo que habría que ver qué tan cierto y aterrizado está, donde parece que Holanda empieza a adoptar un sistema económico distinto, con límites hacia la naturaleza de respeto mucho más puntuales. Y creo que ese es el tema fundamental. Si no logramos cambiar el ámbito económico como el único ámbito en el cual nos relacionamos, no vamos a poder generar una nueva normalidad. Será otra normalidad muy parecida a la que ya tenemos. Será la misma normalidad, pero con cubrebocas, con mayor distancia social, con menos interacción entre nosotros, pero corremos el riesgo de que lo que se instale no sea una nueva normalidad conveniente, sino una normalidad mucho más en términos del control social. Por ahí, quien le interese estos temas puede leer toda la obra de Michel Foucault. Creo que él habla claramente, bueno, no claramente porque es complicado, pero habla y explora todas estas posibilidades. ¿Cómo salir del ámbito de lo económico? Creo que por aquí la educación, como decíamos, es fundamental, y tenemos que reforzar arte y cultura, como dos consumos importantes. Hoy vamos al teatro y casi siempre es la misma gente. La gente que consume arte y cultura son grupos muy pequeños, no está al alcance de todos, ¿no? Creo que una de las imágenes más representativas del ser humano como tal, o el ser humano que vive en el sistema que nosotros habitamos, es la imagen que nos regala Charles Chaplin en la película de Tiempos Modernos, este ser humano consumido por el trabajo, donde todo lo demás, al ser despojado de todo lo demás, perdón, de su propia creatividad, pierde el sentido, la vida. Si alguien no ha visto Tiempos Modernos, creo que es un gran punto de partida para muchas reflexiones. Y creo que también hay que releer a Carlos Marx, hay que releer el comunismo. Sé que quizás a muchos de los que escuchen esto les pueda parecer atrevido de mi parte, pero hay que releerlo no como doctrina política, porque sabemos que como doctrina política fracasó. Los regímenes comunistas, Stalin se dio a la tarea de destrozar todo lo que Marx planteó, pero Carlos Marx, básicamente la premisa del comunismo no es aquella que nos vendieron, donde si yo tengo dos casas me van a quitar una
y se la van a dar a aquel que supongo es pobre porque quiere y huevón, y todos vamos a estar, hay una igualdad horizontal estricta. No es así. Carlos Marx lo que planteaba era el equilibrio justamente de la esfera económica con la esfera social. Le daba gran importancia a la esfera social en la construcción de la sociedad a partir del estudio histórico de la sociedad, que el ser humano repensara y replanteara este desarrollo basado en la historia. Y él, una tesis fundamental es que el equilibrio de lo económico y lo social se daría donde el ser humano pudiera trabajar 6 horas, 5 horas. Hay países que así lo hacen el día de hoy, ¿no? Trabajan poco. Aquí en México quizás trabajamos en promedio 12 horas el obrero, aunque le paguen 8, la realidad es que trabaja 12. Y no tiene la posibilidad de filosofar y desarrollar sus ideas, de acercarse al arte. Son esferas muy elitistas. Entonces, el mundo que él planteaba era un mundo donde este obrero pudiera trabajar, tener con ese trabajo la remuneración necesaria en lo económico para su subsistencia digna, pero también y sobre todo pudiera desarrollar todos los otros ámbitos del ser humano. O sea, pensar al ser humano como un consumidor es el gran error y es el gran cambio que tenemos que empezar a dar. Y es bien complicado. Les platico muy rápidamente una experiencia. En algún momento, porque ya estoy sobre el tiempo, en algún momento me invitaron a dar una plática sobre el proyecto de Casa Verde con diferencia de una semana a 2 lugares muy distintos, a la prepa del TEC de Monterrey y a la Universidad Tecnológica de Coahuila. 2 esferas totalmente distintas. Y yo iba con mucho miedo de ir al TEC de Monterrey, porque decía, híjole, los chicos de ahí pues van a estar muy cerrados a estas ideas que yo voy a plantear ahí, y quizás en la UTC me va a ir muy bien porque va a haber empatía. Fue todo lo contrario. Cuando llegué a la UTC y yo planteaba que el dinero no era lo que uno debe de perseguir, los chicos, claro, súper participativos y fue una experiencia muy linda, pero me decían, es que, ¿cómo es posible que tú me digas esto? Yo vengo de un lugar donde no hay dinero, donde hay carencias, y yo estoy aquí porque quiero comprar una casa, no importa que me tarde 40 años pagándola en Infonavit, yo quiero tener un coche, yo quiero, no sabían que decían, yo quiero tener todo eso que me han dicho significa el éxito. Y en el TEC de Monterrey fue todo lo contrario. Los chicos mucho más como empáticos con esta posibilidad. Finalmente, pues, el hambre no es una realidad, ni la carencia es una realidad ahí. Y bueno, ellos salieron a acompañarme a Ejidos después de eso. Claro, les duró un mes, ¿verdad? Porque también, pues, están ligados a otro tipo de vida. Pero lo que quiero ejemplificar con esta experiencia es justamente la dificultad que enfrentamos. Creo que no debemos dejar de lado o entender esto como algo fácil, debemos de participar en la construcción de esta nueva normalidad. No debemos de dejar que se nos imponga una normalidad de control social, que es lo que al parecer está sucediendo. Y bueno, este tipo de foros es la única manera, ¿no? Como de compartir estas ideas, de poder ir adelante en la construcción conjunta de estas alternativas. Entonces, bueno, pues creo que con eso puede ser suficiente para iniciar. Por ahí en Facebook está Casa Verde Saltillo. Me encanta a mí recibir gente, platicar con gente, compartir y seguir pues debatiendo, pensando cómo podemos dejar un mundo distinto, cómo poder también transmitir a los que tenemos hijos. Yo tengo una hija de 18 años y cómo también transmitirle a ella su responsabilidad en este contexto, ¿no? Que ella sea así consciente de que es un ser histórico, porque creo que esa es la conciencia que hemos perdido, que somos un ser histórico. Nos hemos dedicado a la sobrevivencia y a la acumulación, unos a la acumulación, otros a la sobrevivencia, pero hemos perdido de vista que somos seres históricos y tenemos una responsabilidad histórica. Entonces, bueno, me parece que por ahí me comí un poquito más del tiempo que tenía yo disponible, pero
Les agradezco mucho a la gente que se dio hoy domingo el tiempo para estar acá con nosotros en este foro y los animo a seguir siendo críticos, a seguir en esta resistencia. Si no entendemos la sustentabilidad como resistencia, pues hacemos poco. Entonces, pues hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, David. De lo que dijiste, algo que me pareció muy, pues algo que no habíamos considerado, bueno, al menos yo en mi caso no había considerado, es el tipo de consumo en las redes, el consumo de información, que es muy importante para la sostenibilidad, ¿verdad? Para asegurar que una sociedad más igualitaria, una sociedad más empática, como mencionaste, que hay que ser muy críticos para poder decidir qué información estoy recibiendo y qué información estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo creo que por eso para mí era importante. Pensé que Ale iba a compartir un poco más sobre la otra parte, sobre estos hábitos de consumo que, como dije, son muy importantes. Hay que seguir consumiéndole a aquella empresa que no esclaviza, aquella que tiene prácticas amigables con el medio ambiente, pero ese no es el alcance del término consumismo, ¿no? El término consumismo nos ha delineado como seres humanos y entonces hay que ser un poco más críticos y expandir esta definición de nosotros mismos. Perdón, mi gallina irrumpió. Mi gallina irrumpió aquí en la oficina. Gallo y gallina. Me disculpo. Cosita. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario o alguna experiencia que quieran compartir acerca de esto? Hola, Misjo. Hola. Y David, soy Claudia, la mamá de Rodrigo Villarroa. No sé si te acuerdas de Hola. Rodrigo. Sí, sí me acuerdo. Qué bueno que nos acompaña ahora. Sí, muchas gracias. Oye, pues muy interesante lo que está comentando David. La verdad es que has planteado, David, dos temas muy importantes que los he pensado mucho y que a veces digo, ¿por dónde empezar? Porque es un tema muy complejo, ¿no? Uno es el tema de educación, donde desde el sistema educativo pues nos enseñan el concepto de éxito en términos de siempre alcanzar más y ser más, por ejemplo, en función de una calificación, en función de un diploma, en función de todas esas cosas con las que hoy vivimos en un sistema, ¿no? Y la otra es toda la riqueza y todo el progreso, como tú mismo lo acabas de describir, está en función de crecer empresas, crecer economías, y eso está ligado directamente al consumo, ¿no? Hoy si te pones a evaluar todas las empresas, pues el éxito y las metas y los objetivos están en función de alcanzar números y eso en función de ventas, ¿no? Que está asociado al consumismo. ¿Cómo cambiar ese ciclo? Es un ciclo vicioso, ¿no? Al final. Sí, yo creo que es una tarea de mucho tiempo, ¿no? O sea, un cambio de paradigma es un proceso, si bien siempre requiere de un acto emergente como es una guerra, una pandemia, hay que entenderlo como un proceso. Yo veo por ahí cosas interesantes en este contexto. Te platico, yo llevo, como decía, 7 años trabajando en cosas de permacultura y en esos 7 años anunciábamos, haz tu huerto en casa. ¿Sabes cuántos vendí en 7 años? Ninguno. ¿Sabes cuántos llevo de marzo acá? Cerca de 60 huertos en casas. Y la gente está abierta. O sea, el momento es preciso o precioso porque la gente está como más abierta. A lo mejor algunos con ideas muy locochonas de que es que oye que va a haber escasez de alimentos y yo quiero mi huertito en casa para sobrevivir. ¿No? O sea, la idea del apocalipsis zombie, bueno, para sobrevivir necesitas una hectárea por lo menos y dedicarte a sembrar. Yo les hago hincapié de que la autosuficiencia no es el tema, es la interdependencia lo que debemos de venir reforzando. Y también el otro tema que por ahí escucha la plática que hace 2 o 3 días estuvo en el foro
sobre alternativas educativas como el homeschooling, como instituciones un poco más ya sensibilizadas a todo este ritmo natural. Vivimos a prisa, entonces a la gente que me pide huerto le digo, sí, pero no pienses en comer de aquí. Claro que vas a comer 3, 4 tomates, 5 zanahorias, pero piensa que aquí vas a aprender esos ciclos naturales que son los que debes de aplicar a la vida, porque hoy quieres la lana y la quieres ya, ¿no? Y entonces estás como en una prisa que nada tiene que ver con el ciclo natural. Entonces, es un camino a explorar. La pregunta es muy, muy buena, pero es como muy amplia. No hay una, creo que no hemos encontrado algo que sea la solución, pero efectivamente, mientras más alternativas institucionales de educación, como escuelas alternativas que desde los 70 existen, ¿no? O sea, la pedagogía que viene del Waldorf, del Freinet, de todos esos pedagogos, que empezaron a generar escuelas como donde hay huertos, donde no son nuevas, creemos que son nuevas, pero llevan mucho tiempo, pues pueden ir marcando el camino. Pero yo creo que sobre todo lo que hacemos en casa, ya sé que es la respuesta que todo el mundo daría, pero pues por ahí va. No, sin duda, creo que tenemos que educar tanto en casa como en instituciones, en tener una sensibilidad de volvernos a conectar con la tierra, porque creemos que el concepto naturaleza, ecología, tal, están fuera de nosotros, ¿no? Y somos nosotros mismos eso. Así es. Sí, También creo que es pues es una responsabilidad de todos como individuos y como sociedad, como se hablaba cuando hablamos de contaminación hace unos 2 días. Y también todos de manera política, ¿verdad? En cuanto al gobierno, o sea, cada uno tiene esa responsabilidad de ejercer un conocimiento, vaya, de compartir un conocimiento y de ejercer ese tipo de cambios que, como dice David, van a ser graduales y va a tomar tiempo y necesitan un punto de inflexión para poderse empezar a dar, a arrancar, pero si no empezamos, ¿cuándo? ¿Verdad? creo que lo que dices es bien importante porque regularmente hay una complicidad donde el gobierno se hace cargo de nuestras necesidades para su conveniencia y nosotros nos dejamos. Entonces, si nosotros empezamos, y finalmente el funcionario público está ahí en un tiempo limitado y la necesidad es infinita, digamos, en el tiempo, su expresión es constante. Y entonces, lo que sucede muchas veces, yo que he estado tratando de desarrollar ideas, es, bueno, empezamos a hablar en Saltillo del comercio local por primera vez. Después de 3 años, voy con un funcionario de gobierno, le planteo la necesidad de esto, no me hace caso, pero él lanza su campaña sobre cómprale a Saltillo y no incluye a ninguno de los actores sociales que veníamos haciendo esto. Él hace su red, bueno, la red ya no existe. Y es justamente eso, yo cuando voy con los funcionarios digo, mira, tú vas a estar aquí un tiempo, tú debes de generar y facilitar que los organismos civiles, como todos los que estamos aquí, de alguna manera creo pertenecemos a algún esfuerzo colectivo, empoderarlos de realmente para que puedan lograr cosas, ¿no? Por ahí las chicas también, Dani, de bioconstrucción, tienen unas cosas muy buenas en Monterrey, están haciendo este tipo de resistencias, que no debemos de entender la resistencia como este anarquismo sin sentido, sino como una toma de responsabilidad sobre las problemáticas cotidianas, ¿no? Y creo que ahí también es una muy buena respuesta, pero dejando de lado lo económico, porque muchas veces estas cosas también son una manera de ganar dinero para muchos de los que se meten en eso, ¿no? El ejemplo de Zagarpa, tú sales al campo y hay miles de invernaderos abandonados porque pues fue para bajar recursos, repartirlos y ya no hay continuidad. Entonces, aparte de la educación, seguir formando células sociales, ¿no? Por ahí yo le comentaba a alguien, la ruptura del sistema tenemos que entenderla como una osteoporosis, donde pequeñas células van haciéndole hoyitos a la estructura y entonces finalmente cede, porque estas revoluciones antiguas ya no son factibles, hay que hacerle osteoporosis al sistema para poderlo cambiar. Qué padre analogía. ¿Alguien más? Oye, si no, yo tengo otra pregunta otra vez.
Venga. ¿Qué Adelante, comunidades de permacultura conoces en el país? Yo he buscado algunas como pensando en dejar la ciudad, irme con mi familia a vivir a alguna de estas. Y he encontrado más enfocadas a educación y a cursos como de corto plazo, ¿no? Pero no para establecerte por una temporada de mayor plazo. Sí hay varias. Yo conozco una de las más antiguas que conozco, es la comunidad de Huehuelcoyotl en Tepoztlán, Morelos. Yo crecí en Cuernavaca, entonces es una comunidad de mucho aprendizaje y creo que puedes pasar temporadas con ellos. Hay otras muy ligadas a los temas, como tú dices, de bioconstrucción o temas de corto plazo, pero según yo, la gente de Rancho Ulloa y el proyecto San Isidro son dos comunidades que creo que están abiertas también a poder pasar un poco más de tiempo. Si no, también contacta ahí a Dani Lomas, que también dio una plática. Ellas como son bioconstructoras, tienen más conocimiento de comunidades activas y abiertas, ¿verdad? Pero esas tres que te menciono y hacen cosas, si te gusta la arquitectura, hacen cosas geniales. Tuvimos el tema de bioconstrucción hace como 4 días, ¿no? Me parece. Sí, por ahí sí. En la página de YouTube pueden encontrar la presentación de ellas y también yo les puedo compartir, bueno, creo que usted tiene mis datos, yo le puedo compartir los datos de Dani si lo necesita. Gracias. También te dejo mi WhatsApp si quieres, si tienes dónde anotar. Mi celular es 844-609-5295. A ver, otra vez. 844-609. 609-5295. Ok. Muchísimas gracias. No, a ti. Lo compartí tu número. No, gracias. Bueno, de manera muy rápida, pues voy a platicar un poco de lo que iba a hablar Ale. Va a ser súper rápido porque pues, coronavirus, no es cierto, porque vaya, yo no iba a dar inicialmente esta plática, ¿verdad? Entonces, solo voy a compartir mi pantalla. Trataré de no alargarme mucho. Eso ya lo hice yo. No. Voy a silenciar el micrófono ya, para... No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Ay, no encuentro cómo... Parezco nueva. Espero que sí puedan todos ver mi pantalla, ¿verdad? Solamente... Sí, si me ven, me pueden poner un pulgar arriba en las reacciones. A ver, creo que hay algo en el chat. Excelente, gracias. Bueno, voy a iniciar con esta pregunta. ¿Soy un consumidor consciente? Creo que muchos o todos conocemos sobre los objetivos del desarrollo sostenible que está proponiendo la Organización de las Naciones Unidas para el 2030. Y si bien cuando pensamos en sostenibilidad muchas veces solamente pensamos en temas de ecología, ¿verdad? La preservación de especies, el cambio climático, no sé, conservación de recursos, pero algo también que es muy importante es una sociedad sana, ¿verdad? Una sociedad justa. Y de hecho, si nos damos cuenta, la mayoría de los objetivos están relacionados con un aspecto social, ¿verdad? Y pues algo que mencionaba David es sobre la compra local y el comercio justo, que esto es muy importante especialmente en esta temporada, ¿verdad? En este periodo de crisis que tenemos, porque es lo que nos va a impulsar. De hecho, incluso tu riesgo de contraer una enfermedad, o en este caso el coronavirus, se reduce si tú accedes, tienes acceso a un comercio que esté cerca de tu casa, ¿verdad?
no estos grandes supermercados o grandes tiendas departamentales donde todo el mundo va a ir y todo el mundo puede ahí esparcir el virus, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Además, también leí un artículo por ahí que decía que comprar local no solo apoya a la economía nacional de manera de que estás tú apoyando a una persona de tu barrio, ¿verdad? De tu comunidad, sino que aparte estas personas, por no ser estas grandes compañías, son las que pagan todos los impuestos. La mayoría de todos los comercios locales pagan todos los impuestos. Ellos aparte obtienen sus recursos de una manera más sostenible porque aparte están más cerca. Entonces, y además los apoyas a que ellos, su negocio crezca, ¿verdad? Y esto va a permitir que ellos, vaya, que su estatus o no su estatus, pero su economía crezca. No sé cómo mencionarlo en este caso, pero hacer que la economía de todos crezca. Es como, no sé si hubo un chiste que me contaron hace mucho que un señor va a un hotel y paga por una habitación en adelantado y con este dinero el señor del hotel va y paga otra cosa y este señor le va y paga al herrero y así se van. Y al final de cuentas el señor que pagó la habitación del hotel no lo quiere, pero el dinero ya había regresado hasta el dueño del hotel. Entonces le reembolsó su depósito de la habitación del hotel y ya se habían pagado toda la comunidad con este dinero, ¿verdad? Entonces es una manera muy simple, pero muy detallada, creo yo, al mismo tiempo de cómo el comercio local nos ayuda a mejorar la economía, ¿verdad? Sin despreciar y sin dejar de lado el comercio justo, porque pues todos los que tienen la habilidad de producir algo saben el trabajo y las horas que se toman en producir esto, ¿verdad? Entonces, es necesario nosotros hacer conciencia de que sí, vamos a comprar a un productor local, pero el precio que nos están dando, que le están poniendo a su producto, es el precio por un producto de calidad, un precio por un producto artesanal y es un precio por una vida más sostenible, ¿verdad? Y bueno, y para esto hay que tomar en cuenta también lo que les mencionaba de la extracción de recursos. Si bien todas las cosas que tenemos, desde los carros, la joyería, los muebles, los celulares, la ropa e incluso la fruta, pues tiene todo un proceso de producción y desde la extracción de recursos nosotros podemos ver qué tan sostenible es esto, ¿verdad? Por ejemplo, también leí una nota que el cobalto que se utiliza para todo el sistema de energía de los celulares o de los autos eléctricos o de todos estos dispositivos que utilizan una batería de litio, el cobalto es extraído de minas del Congo, me parece, y es extraído por niños que están en contacto desde los 5 o 8 años con este cobalto y que les afecta su crecimiento y les afecta incluso su calidad de vida, su esperanza de vida. Muchos han desarrollado cáncer, etc. Y es algo que se ve en toda la industria, en todo lo que vemos este tipo de cosas. Me tocó un caso también, bueno, una tía mía trabajaba en una empresa que ellos empacaban, me parece, granos y semillas. Y ella comentaba que, por ejemplo, los supermercados decían, mañana voy a dar el arroz a 30% de descuento, así es que tú véndemelo más barato. Y, o sea, no era porque el productor necesitara o porque el productor dijera, sí, yo te lo puedo vender más barato. No, ellos le dicen, pues te voy a pagar menos porque yo tengo que dar este producto en descuento, ¿verdad? Entonces, pues es algo que a veces no notamos, pero que si empezamos a consumir de estas personas que tienen sus cosechas orgánicas, vi también una empresa de joyería que ellos reciclan los metales y reutilizan las piedras preciosas para hacer nuevos productos de joyería. Son este tipo de cosas que nosotros debemos impulsar
Y si nosotros empezamos a comprar este tipo de productos, como decía Pamela el día de su presentación de contaminación y plásticos, si nosotros consumimos de ellos, ellos van a tener, los demás van a tener que cambiar porque al final de cuentas no van a querer perder su negocio, ¿verdad? Bueno, y dentro de todas estas compañías que utilizan mano de obra o lo que se le llama la esclavitud del siglo XXI, entre ellos están las más grandes compañías que conocemos. Y estas son solamente 5 de las que se mencionan en este artículo, pero en realidad hay muchos más, ¿verdad? No sé, esto se los quise compartir porque en cuanto al mundo de la moda también es un tema súper importante. Este documental, no sé qué está pasando, lo siento. Este documental de True Cost que se encuentra en Netflix, habla de una manera muy cruda sobre todos los procesos que nos llevan que tiene la ropa para llegar hasta nuestros hogares. Hablan de las malas condiciones de trabajo, las personas sin seguro social, sin acceso a hospitales, súper mal pagados, y aparte incluso ha habido accidentes en muchas de estas fábricas y no les han respondido. O sea, ha habido accidentes del tipo, sale ahí en el documental, hubo un incendio, me parece, y no me acuerdo cuántas personas perdieron la vida, y la empresa no se hizo responsable porque, pues, la empresa de manufactura, la verdad, como son países en vías de desarrollo, pues, no tienen mucho como labor social o labor, ¿cómo se dice? Responsabilidad social. Pero la compañía que les compra a este tipo de empresas, tampoco ellos se lavan las manos porque, ¿sabes qué? Yo nada más les estoy comprando las camisas a ellos. Todo, si tienen seguro, ese no es mi problema. Yo nada más vendo las camisas. Entonces, sí se los recomiendo que lo vean. Y bueno, este es un enlace que les quería compartir sobre la huella de esclavitud. Ahí es como si han hecho carbon footprint, la huella de carbono. Al entrar a esta página van a hacer preguntas similares de qué tipo de cosas consumes y al final te van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes tantos esclavos. A mí, yo lo hice, creo que hace un año, me salieron 13 esclavos. Y pues sí impacta, ¿verdad? Sí impacta saber que en realidad lo que estamos consumiendo tiene este tipo de huellas y como les decía anteriormente, con la joyería, la minería es una actividad que en realidad utiliza demasiada gente en condición, y no les dan las condiciones ni la seguridad de trabajo que deberían de tener. Y por último, solo lo que muchos conocemos, el greenwashing, que significa todas estas, bueno, se refiere, mejor dicho, a todos estos productos, empresas o actividades que te tratan de vender algo como si fuera algo ecológico, algo que te va a ayudar a la sostenibilidad. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente rápido es la marca H&M, que yo sé que tienen un programa de que si tú vas y dejas la ropa, ellos la envían y la reciclan. Pero, por otro lado, H&M es una de estas compañías que utilizan a las fábricas, a las manufacturas en países de vías en desarrollo. Y eso no te lo dicen. No te dicen, esto está producido nada más te dicen, esto está producido en tal lado, pero no te dicen bajo qué condiciones. Porque, como les digo, ellos se lavan las manos. Y se lavan las manos con nosotros diciendo, nosotros reciclamos y tenemos fibras recicladas, pero tampoco nos consta que lo hagan, ¿verdad? Entonces, pues si uno consume de estos productores locales, también se va a evitar tenemos más facilidad de nosotros conocer cómo es que el producto está siendo producido y cuáles son los recursos naturales que se utilizan para producirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, termino dejando esta pregunta abierta, ¿cómo ser un consumidor responsable, verdad? Y creo que muchos tenemos ideas y es con esto con la que abro el diálogo para todos. Gracias.
Claudia Roa comenta, un lugar muy interesante para tomar cursos sobre permacultura es Las Cañadas o Canadas en Veracruz. Y el tema sobre población. ¿Perdón? Las Cañadas en Veracruz. Las Cañadas. ¿Y es un lugar donde uno puede asistir y tomar cursos? Sí, tienen un programa, en la página está publicado el calendario como semestral o algo así, y tienen programas de diferente estancia, ¿no? Y costo, muy enfocado a gente que estudia ciencias naturales, biológicas del campo, tal, pero también está abierto a cualquier persona. Pueden ir, a veces tienen programas para familias, donde puedes ir a pasar una semana ahí y puedes aprender algo de apicultura, de huerto sustentable, etcétera. Ah, entiendo. Ah, qué padre. Gracias por compartirlo con nosotros. Y por otro lado, bueno, su nombre está como iPhone de 3 mosqueteros. El tema de la sobrepoblación y la sobreexplotación empeoran ante la falta de educación. Y pues yo creo que sí, la verdad es que sí. Y creo que lo peor de todo es que, pues al haber tantas personas y sin educación, es como un crecimiento exponencial, ¿no? Estas personas van a impartir este mismo tipo de vida sin información a las personas a las próximas generaciones. Y pues sí, creo que la falta de educación de parte de todos es muy crítica. Me recuerdo que hace tiempo comentaba en una plática con unos amigos, perdón, con unos compañeros de trabajo y estábamos discutiendo entre en qué sector de la población es mejor como difundir la educación, ¿verdad? Si es mejor nosotros enseñarles a los niños cómo se debe de vivir, ¿verdad? O sea, sobre todos estos temas de sostenibilidad, o si es mejor apuntar hacia sectores jóvenes o hacia sectores más grandes, ¿verdad? Y creo, al menos en mi punto de vista, que si atacamos los tres frentes, yo creo que sería más rápido, en cierta forma, poder avanzar en estos temas. El tema interesante de los esclavos que todos generamos. Sí, y sí, la verdad, sí, a mí sí me parece muy, muy impactante. No sé, el no saber, el consumir o el darse cuenta que lo que yo tengo hizo tanto daño o puede hacer tanto daño a una persona. Yo creo que es importante llegar a todos a tener este tipo de sensibilidad, de ver esto, ¿verdad? De ver el daño que estamos haciendo a las personas, que son la base. Si no tenemos una sociedad fuerte, ¿cómo podemos esperar una sociedad resiliente, una sociedad sostenible, no creen? Y bueno, en cuanto a cómo ser consumidores responsables, creo que, pues, Ale, que iba a presentar, ella tiene un proyecto, ella y otra chica, Ana, tienen un proyecto de artículos de preamados, como se les dice, que es una manera de poder consumir cosas que ya estaban disponibles de cierta manera. Me tocó leer un artículo sobre una chica que hizo este tipo de foros, no de foros, sino de páginas como grupos en Facebook, en donde promovían el trueque, pero creció tanto la comunidad de trueque que incluso, o sea, había gente que compraba, por ejemplo, se compraba una blusa, y si a los 3 meses ya no le gustó, a los 3 meses lo compartía en el grupo y alguien más lo adquiría y así se estaban todos. O sea, creció demasiado esta comunidad de trueque, que es similar a lo que hacemos o lo que hacíamos cuando éramos chicos.
si yo tengo una hermana mayor, cuando ella crecía me daban su ropa. Es este mismo tipo de sistema, pero pues en una comunidad más grande, ¿verdad? También otra manera de ser consumidor consciente o responsable es preguntar. Preguntar si yo le compro o consumo algo de un amigo, que sería lo mejor, es preguntarle cómo lo haces. Si lo voy a consumir de una compañía que no conozco, le pregunto cómo lo haces. Hace poco me vi en la necesidad de comprar una funda para celular, y no sabía qué funda comprar porque no quería comprar algo simplemente de plástico. Y me encontré con esta marca que se llama Eplanita, y ellos utilizan residuos vegetales mezclados también con silicón, pero pues en sí es menos la cantidad de plástico, ¿verdad? Pero yo les pregunté, bueno, pero ¿qué hago después de que ya no lo voy a utilizar? ¿Lo tiro en la composta o lo tiro en el reciclaje o lo tiro en la basura normal, verdad? ¿De dónde traes el residuo vegetal? ¿De dónde obtienes la silicona? Y todos me lo respondieron, y así fue como yo me sentí más cómoda de decir, bueno, de todas mis opciones, creo que estos, que además se tomaron el tiempo para responderme mis preguntas, pues creo que son los más responsables en este tema. Entonces, así me decidí yo a comprarlo. Y pues informarse, ¿verdad? No sé si alguien tenga otra idea de cómo ser un consumidor responsable. Hace poco, bueno, la semana pasada estuve en una reunión de la Asociación de Joyeros y justamente se hablaba del tema de la sustentabilidad y sostenibilidad en la industria joyera, ¿no? Sí. Y porque, bueno, pues es una de las industrias que más niños esclavos tiene, ¿no? Y que daña al medio ambiente. Y entonces mucha gente preguntaba, ¿cómo podemos o qué certificaciones existen respecto al origen de los materiales, ¿no? De cómo poder certificar que no sean de minas donde hay niños trabajando o donde se echan los desechos de lo que tienen los mercurio y tal a los ríos, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que te enfrentas a una realidad donde hay muy poca información al respecto, ¿no? Y creo que sí, lo que tú estás diciendo, nosotros como consumidores somos responsables de verificar qué estamos consumiendo, de dónde viene. Y la otra cosa que quería decir es, sería muy bueno, me parece, hacer un directorio de proveedores de diferentes áreas, pero que tengan como esta fabricación como responsable, ¿no? Y a lo mejor saber de dónde hay huertos urbanos o quién construye con materiales biodegradables o sustentables, o quién vende tal ropa hecha con algodón orgánico, como hacer un directorio para empezar a involucrarnos más en esto. Me parece muy buena la idea. Veré la forma y lo hablaré con todos los presentadores, porque la mayoría de los presentadores, si no tienen un producto, ofrecen un servicio. Entonces, yo creo que podemos armar algo e igual, a lo mejor y podríamos crear un grupo solo para ponernos de acuerdo y poder armar y juntar la información, ¿no? Si conocemos a alguien que tenga un producto o servicio, al poderlo añadir a este directorio, ¿verdad? No me refiero a que un grupo para compartir, sino información, sino solamente para poder armar y juntar hacer el compendio de información, ¿verdad? Sí, así empezar como a difundir y a decir, bueno, pues cuando tú tienes que elegir sobre un producto, sobre otro, pues mira, ¿por qué no primero consideras esto que te ofrece estas ventajas para el medio ambiente y tal sobre el otro, ¿no? Así es. Sí, me parece muy, muy buena su idea. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más que compartir? De lo contrario, bueno, les agradezco mucho, te agradezco mucho, David, por asistir, por compartirnos, platicarnos, inspirarnos.
Y a todos los presentes, les recuerdo que las grabaciones van a estar en YouTube. Les agradezco también, perdón, por haber asistido y haber compartido con nosotros sus experiencias y sus conocimientos y todas sus ideas y aportaciones. Este tipo de foros y de pláticas lo pensamos seguir haciendo, entonces estén atentos porque pues, van a haber más temas que se van a hablar posteriormente. El día de mañana tendremos el tema de ecotecnologías, en lo que nos platicarán Juan Vera y Miguel Mayorga. Ambos tienen un producto ahí interesante que yo creo que les puede interesar mucho, valga la redundancia. Entonces, los esperamos mañana. Si no, pues pueden ver las transmisiones en YouTube, ¿verdad? Las grabaciones. De nuevo, muchas gracias y espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias. Bye, bye.